Hoy vamos a terminar esta serie que se llamó Relaciones. Y el pastor Fermín me encargó que viéramos este asunto del cristiano y su trabajo. Así que, si les parece, vamos a orar y comenzamos nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra, que es la revelación de tu voluntad. Y no solo eso, sino además es el instrumento con el que tu Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, renovar nuestro entendimiento y darnos una identidad, un propósito y una esperanza. Queremos poner nuestros corazones delante de ti, Señor. Háblanos y que sea para tu gloria el fruto que podamos dar. En el nombre de Jesús, amén. Dice Facundo Cabral: ¿cómo será de malo el trabajo que tienen que pagarte para que lo hagas? Y es la perspectiva natural que tenemos del trabajo, sobre todo los lunes por la mañana, cuando hay que comenzar esta jornada laboral. Y en realidad la cantidad de horas que pasamos trabajando es muy alta. Habrá quien no trabaja tanto, tal vez, pero en general las horas que invertimos en nuestro trabajo son muchísimas, son muchas horas a la semana invertidas en nuestro trabajo. Y permítame incluir en esto aquellas personas que están trabajando en el hogar, que están manteniendo una casa limpia y cocinando y atendiendo la maldición de los trastes, ¿no? Son horas de trabajo que sí, realmente, si no te lo pagaran, probablemente no lo harías. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque necesitamos hacerlas. Hay dentro del trabajo, a mí, pues pensando en todo esto, creo que puede haber más, pero hay por lo menos 3 razones por las cuales nosotros trabajamos. 1, trabajamos por provisión. Si no trabajamos, pues no hay recursos. Si no hay recursos, no comemos, no pagamos la renta, no compramos ropa y todo lo demás. Entonces, aunque no querramos, tenemos que trabajar, necesitamos generar esos recursos a través del trabajo. Entonces trabajamos por la provisión. Otros trabajan por la identidad. No sé si conoces personas cuyo trabajo es su propia identidad. Ellos, es más, es como: ¿cómo te llamas? Yo soy el doctor tantos o el licenciado tantos, y han tomado su grado académico como parte de su identidad. Si tú le dices hola Arturo, digamos, no, licenciado Gómez o Sánchez o lo que sea, porque lo han abrazado como su identidad. Otros trabajan por el estatus. En realidad su trabajo no les gusta, pero les gusta el estatus que reciben por ese trabajo, ¿no? Y podríamos incluir en eso incluso algunos pastores, que a lo mejor ni les gusta leer la Biblia, pero es que la verdad, ser pastor te da un estatus, te da un respeto, y podría ser que hay gente que trabaja por el estatus. A lo largo de esta serie hemos visto cómo nuestra relación con Dios, esta nueva relación con Dios, ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Y el día de hoy quisiera que viéramos cómo nuestra relación con Dios afecta también en nuestras áreas laborales. Y lo primero que necesitamos entender está en el principio, en el capítulo 1 de Génesis. Acompáñame por favor a Génesis 1 y vamos a ver el origen del trabajo. Génesis 1, versículo 26. En Génesis 1 sabes que Dios está creando todo. Es el tiempo en el que se nos narra la creación, y creó todas las cosas. Creó
la luz, creó el mundo, creó todo. Y en el versículo 26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando Dios está creando al hombre, lo crea con un objetivo: señorear. Y la palabra señorear es como gobernar. Tiene que ver con administración, tiene que ver con investigación. Y la tarea del hombre desde el inicio de la creación es cumplir una función. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y fíjate ahí: sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que habíamos leído es como Dios piensa: voy a crear al hombre para que gobierne todo. Ahora lo crea, y cuando crea le dice: sojuzga la tierra y señorea. O sea, administra, investiga, gobierna, y le está dando al hombre una tarea. En el capítulo 2, que el libro de Génesis tiene esta característica: primero nos narra como un panorama general de lo que va a contar, y luego hace como, digamos, si fuera una computadora, hace doble clic, tic, tic, y se agranda eso. Y a partir del capítulo 2 hay una nueva narración de la creación. No es otra creación, simplemente ahora narra en más detalle lo que nos narró en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, en el versículo 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y la tarea que Dios le da ahí al hombre es: en un huerto tiene que trabajar, tiene que labrarlo, trabajarlo y guardarlo, es decir, protegerlo. ¿A dónde vamos con todo esto? Vamos a que antes de que el pecado entre en el mundo, Dios ya había diseñado al hombre para trabajar. Es decir, el trabajo no es parte de la maldición que viene con la caída en el pecado, sino que el trabajo es de las pocas cosas que nos quedan de cuando el mundo era perfecto. ¿Habías pensado eso? El matrimonio y el trabajo son dos cosas que son de las pocas cosas que podemos decir: esto era cuando el mundo era perfecto. Había matrimonio, Adán y Eva, y había trabajo. Entonces a veces pensamos en el trabajo como: ay, la maldición, tener que ir a trabajar. Pero en realidad el trabajo es parte del paraíso, era parte de lo que Adán podía hacer cuando no existía el pecado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en el capítulo 3, versículo 17, 3:17, si me acompañas ahí, Génesis 3, verso 17, dice, tú conoces la historia, está Eva, viene la serpiente, la engaña para que coma del fruto que Dios le había dicho que no debería que comer. Ella come, luego le da a su marido y se dan cuenta que estaban desnudos. Algunos teólogos piensan que lo que sucede es, Romanos capítulo 3 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces algunos teólogos piensan que Adán y Eva estaban rodeados de la gloria de Dios, y por eso, aunque estaban desnudos, se sentían arropados, porque la gloria de Dios los envolvía. Una vez que pecan desobedeciendo a Dios, Dios dijo: pueden comer de todo, pero de este árbol no. Pecan desobedeciendo a Dios, la gloria de Dios se aparta de ellos y entonces se sienten desnudos. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? ¿Por qué todos tenemos esa sensación de vacío, de hueco, de ausencia, esa sensación de que me falta algo? Porque estamos desnudos de la gloria de Dios. Y entonces ellos, Adán y Eva, pues se esconden, ¿no?, para que Dios no los vea. Y tú conoces la historia, Dios los llama, les pregunta: Adán, ¿qué hiciste? No, pues yo nada, yo nomás lo que la mujer me dio, que tú me diste esa mujer. Y luego la mujer dice: no, pues yo tampoco, la serpiente. O sea, como que se van echando la bolita. Y luego Dios da esta sentencia, versículo 17:
Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y la idea no es como que obedecer a tu esposa es malo, porque muchas veces tu esposa pues va a tener sabiduría. El problema es que está obedeciendo a su esposa contra la voluntad de Dios, ¿ok? No está mal obedecer a tu esposa cuando tu esposa te está advirtiendo o te está exhortando. Es sabio prestar atención. Acuérdate que dentro del matrimonio, como hombre, eres la cabeza, pero no siempre eres el cerebro. A veces el cerebro es ella, ¿no? Tú eres la cabeza como autoridad, pero es una necedad no escuchar la sabiduría que Dios puede darle a tu esposa. Ahora, el problema aquí es que su esposa, en este caso, está viniendo el mandamiento de Dios. Y ese es el problema. ¿Okay? No la esposa, sino el ir contra la voluntad de Dios. Por cuanto hiciste eso y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, fíjate lo que sucede. Número 1, maldita será la tierra por tu causa. O sea, no solo Adán, tú estás cayendo en pecado, sino que todo está cayendo en una maldición. ¿Por qué? Porque tú eres el que estaba encargado de proteger y de gobernar. Tú estabas representando, Dios, haz de cuenta que le dio a Adán el gobierno de la tierra y Adán decidió obedecer a Satanás. Por tanto, todo lo que está bajo su gobierno ahora cae en maldición. Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Devuélveme mi mundo. Pero Dios no lo hizo así. Él mantuvo su palabra. Tú eres el que gobierna. Bueno, como tu gobierno fue entregado a Satanás, toda la tierra cae en maldición. Pero Dios es fiel, no le quitó lo que ya le había entregado. Entonces toda la tierra cae en maldición. Y número 2 dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Antes no había, es decir, Adán podía sembrar y todo lo que salía de la tierra era bueno. Ahora, como ha caído todo en maldición, ya no todo lo que sale de la tierra va a ser bueno. A veces dice la gente: pero todo esto es natural, ¿qué tiene? ¿No lo creó Dios? Sí, pero la tierra no está como Dios la creó. El mundo entero cayó en maldición. Y sí, la tierra produce cosas que no son beneficiosas. Hay hierbas, hay plantas que no son buenas ni para comer, que estorban la producción de lo que verdaderamente es bueno. Hay hierba, hay hiedra, hay otro tipo de cosas que la tierra produce y que no son buenas el día de hoy. ¿Y eso qué requiere? Pues ahora ya no sale lo bueno. Ahora hay que aprender a quitar lo bueno de lo malo. Ya no es tan fácil. Y luego dice, verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y viene no el trabajo, porque el trabajo ya vimos que estaba desde antes del pecado. Ahora lo que viene es que el trabajo va a ser duro, difícil y doloroso. Entonces, con el pecado de Adán, que nos representa a todos, el pecado de Adán nos gobierna a todos, nos entrega a todos. Y alguien puede decir: pero pues ¿por qué yo ni estaba? Si me hubieran dicho a mí, yo seguramente no hubiera comido, yo hubiera obedecido. Falso de toda falsedad. Adán era nuestro mejor representante. Piensa en esto: Adán no tuvo traumas infantiles, no tuvo problemas de renta, no tenía que tener celos, no tuvo conflictos con su suegra o con su suegro. Adán tuvo una infancia, digamos, no tuvo infancia, pero no tiene todos esos traumas, no tiene complejos, no tiene problemas y cayó. Tú y yo probablemente no hubiéramos durado ni un minuto. Adán duró casi 2 capítulos enteros, ¿no? Tú y yo hubiéramos caído al primer versículo. Y por culpa de eso, la tierra ya no solo da lo bueno, el trabajo ya no es gozoso, ya requiere esfuerzo y la vida tiene un límite. Y lo hemos visto. Salomón es uno de los hombres más sabios que habitó este planeta, y poéticamente, pero claramente dice esto. Acompáñame por favor a Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2.
Versículo 18. Este es Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, el hombre más poderoso en su tiempo, el hombre más rico. Y fíjate lo que dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo. Eclesiastés 2:18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Esta frase debajo del sol implica lo que él está viendo en esta tierra. Okay, él no tiene una perspectiva eterna. En eso está viendo lo que pasa aquí debajo del techo. Está viendo las condiciones naturales de la vida. Y dice: aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en el que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. O sea, trabajé, hice un montón de cosas y al final se lo voy a dejar a alguien y quién sabe si lo va a guardar. Y si tú lees el libro de Reyes, su hijo lo primero que hace es dividir el reino. Y el reino, en vez de ser un gran reino que tenía Salomón, ahora se parte en dos. Y una parte completamente mala y la otra a veces buena, a veces mala, a veces peor. Entonces Salomón parecía como que está viendo hacia el futuro y dice: ¿y qué va a pasar con todo lo que trabajé? Nada. Al final de cuentas es como moler agua. Es algo inútil. Tanto chambear para que no pase nada. Verso 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y Salomón se pregunta: ¿qué tiene él? O sea, ¿qué ganamos? Al final del día tú chambeas y tienes dinero y bienes y posesiones y propiedades, y como dicen por ahí, al final de la partida el peón y el rey y la reina duermen en la misma caja. Y dice Salomón: tanto esfuerzo y como que ¿qué ganamos? Verso 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y muchos de nosotros nos hemos sentido así. A veces sientes pequeños destellos, ¿no? Yo daba clases en una escuela de música hace algunos años y recuerdo haber tenido alumnos que yo decía: estoy perdiendo mi tiempo porque este muchacho ni estudia ni quiere estudiar, nomás estoy aquí tratando de enseñarle con mi mejor esfuerzo, pero sé que lo que él está buscando es terminar la clase y salirse. De tanto en tanto llegaban alumnos que hacían la tarea y estudiaban y de pronto dices: wow, este sí parece que está, y no, como que sí te da como un propósito, parece que sí. Y de eso ya han pasado 15 años y ninguno de mis alumnos es una estrella a nivel nacional, realmente. ¿Qué pasó? No sé. Pero todo esto es vanidad. Tantos años trabajando, ¿para qué? Al final del día, para nada. Bajo el sol, ¿ok? No, antes de que empiece cada uno a deprimirse, esta es la perspectiva de Salomón debajo del sol. Y si alguna vez te has sentido así, es que estás viendo debajo del sol. El trabajo no es el día de hoy lo que tenía que haber sido. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está justamente en lo que vimos en esta serie. Y déjame hacer una recopilación rápida de todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Número 1, vimos cómo Dios, a través de una nueva relación con nosotros, provee de salvación. ¿Recuerdas la historia de Mefiboset? Este muchacho que estaba paralítico, que su destino era morir, pero que el rey David lo busca para hacer misericordia y lo lleva y lo sienta a su mesa y lo atiende como uno de sus hijos. ¿Por qué? Simplemente por amor. Y ni siquiera por amor a él, sino por amor a su padre, a Jonatán. Y así Dios a nosotros nos ha tomado, nos ha levantado del polvo, nos ha sentado a su mesa.
Y no solamente porque somos buenas personas, sino por amor a su Hijo, que pagó por nosotros el pecado en la cruz. Y eso abre una nueva relación. Y eso también cambia una manera de vivir. Vimos la segunda semana, santificación. Cómo nuestra manera de vivir, esta nueva relación con Dios, al tener esta nueva relación con Dios, se afecta a nuestra manera de vivir. Y ahora hay un propósito de vivir renunciando a lo perverso, renunciando a lo oculto, renunciando a lo oscuro y buscando a la luz. Algo que no estaba en nosotros, de pronto empieza a tener vida. Estamos vivos y anhelamos la luz. Y ese proceso es la santificación. Y después, ¿te acuerdas? Hablábamos de una gran esperanza, la glorificación. Cuando venga aquel día que delante de Dios podamos decir, estoy completo. O sea, ya tengo un nuevo cuerpo, una nueva vida que no peca. Y todos anhelamos ese momento. Todos anhelamos ese día en el que este cuerpo ya no sea tan traicionero, que nuestra carne ya no sea tan salvajemente perversa, cuando ya no tengamos que clamar, como decía Pablo, miserable de mí. Y eso también afecta, veíamos la siguiente semana, la relación del hombre con su prójimo, de uno con otro. Cómo ya tenemos la capacidad de amar a mi prójimo. Y eso afecta a las relaciones más cercanas. Primeramente, esposos. Ya no me veo con mi esposa como competencia a ver quién tiene la razón más veces en el día, sino ya puedo cumplir lo que Dios dice, que Ibert, entrégate por tu esposa como Cristo se entregó por la iglesia. Y mi esposa ya puede decir, me voy a sujetar a mi esposo, porque Dios lo está estableciendo de esa manera. Y ya no se trata de enseñorearme de alguien, sino de servir, de ver a los demás, a mi esposa, como superior a mí mismo. Y luego vimos que eso también se traduce a una nueva relación entre padres e hijos. ¿Te acuerdas? El pastor JJ nos hablaba de cómo cambia nuestra relación ahora como padre, entendiendo que mis hijos son herencia de Dios. Y tengo un propósito, que es enseñarles a caminar en el evangelio. Y luego vimos cómo cambia eso también en mi relación con la iglesia. Y ya todos como creyentes tenemos una nueva relación unos con otros. Mira alrededor de ti, no literalmente, ¿ok? No, porque si no va a ser raro. Pero alrededor de ti solo hay pecadores. Y alrededor de los que están alrededor hay más pecadores, que solo tenemos una cosa en común: la gracia que nos ha rescatado. Y eso nos hace tener una nueva relación. Ya somos un mismo cuerpo. Y sí, un mismo cuerpo tiene distintas partes, tiene distintas funciones en cada uno de sus miembros, pero todos somos miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y entonces ahora viene una nueva relación en el trabajo. Una nueva relación que permite que ya no entienda el trabajo como la forma en la que Dios me provee. A ver, sí, el trabajo es como Dios me provee, pero no es la razón por la que trabajo, porque mi proveedor es Dios, no mi jefe, no mi empresa. Y eso me permite a mí tener libertad, porque entonces ya no importa dónde estés trabajando, el proveedor es el Señor. A partir de haber entendido esta nueva relación con Dios, puedes ver tu trabajo como algo libre. Ya no es, ay, ¿de dónde tengo que trabajar para ganar dinero? Dios es el proveedor. El Señor es el que trae fielmente día a día lo que tú puedes necesitar. ¿Te acuerdas que dijimos al principio? Trabajamos por provisión, por identidad y por estatus. Ahora entiendo, mi provisión no viene del trabajo, sino de Dios. Mi identidad no viene del trabajo, sino de Dios. Y mi estatus no viene del trabajo, sino de Dios. Esto lo provee Cristo. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 3. Ahora sí, vámonos al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículo 1 pone de una manera resumida algunas cosas que están en Efesios. Y fíjate cómo lo pone Pablo. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y la cosa es, si eres cristiano, si has recorrido toda esta serie que hemos vivido, que hemos estado estudiando, si ya has entendido que Cristo es tu Salvador, que Dios quiere santificarte, que Él te va a glorificar, si hay una nueva relación entre o sea, si todo esto lo has entendido, si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay una nueva perspectiva, ¿te acuerdas? Ya no estamos viendo debajo del sol, sino más allá del sol. Todo el mundo ve debajo del sol. Y por eso Salomón dice, vanidad de vanidades, ¿para qué trabajo? Al final del día, ¿de qué sirve? Pero tú y yo podemos ver más allá, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mi trabajo ya no es mi vida. Mi vida está con Cristo en Dios. Todo ha cambiado. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, el mundo no parece que está, o sea, la verdad es que el mundo está descompuesto. El mundo está descompuesto. Salomón no está loco. Salomón solamente está describiendo lo que sucede. Poéticamente Salomón empieza a decir, sí, los ríos corren al mar, pero el mar no se llena. Y un día pasa y viene otro día. Y sí, parece como todo monótono, muy bonito, en tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sanar, tiempo de enfermar. Sí, qué bonito, pero al final siempre suma cero. Al final del día, todo suma cero. Y Salomón no está loco. Eso es lo que pasa debajo del sol. Pero un día, cuando Cristo se manifieste, dice ahí en el versículo 4, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Tenemos una esperanza más allá del tiempo en el que estamos viviendo. Y eso nos permite, ahí en el capítulo 3, bríncate por favor al versículo 22. Porque antes habló de esposos, de hijos, de padres, pero en el versículo 22, 3:22, dice siervos, y los siervos eran los trabajadores de la época. Y no vamos a entrar en el detalle acerca de si la esclavitud era correcta o incorrecta. La Biblia, solamente para cerrar ese tema, la Biblia nunca incita a la esclavitud, simplemente reconoce que ahí está. Pero la Biblia no busca una revolución social. La Biblia no busca, ¿te imaginas que Pablo hubiera escrito siervos rebelaos contra vuestros patrones? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido una revolución social y al final, aunque hubiesen sido libres, hubieran muerto de hambre, porque quienes tienen los medios de producción son los patrones. Aunque hubiesen muchos esclavos, eran esclavos deliberadamente porque vivían bien. Incluso había esclavos que tenían esclavos. Es decir, el entramado social era muy complejo y la Biblia no está queriendo resolver este entramado social de manera revolucionaria, sino de manera espiritual. ¿Te imaginas si los patrones y los esclavos fueran cristianos? Cambiaría su modo de tratarse, aunque no cambie su rango social. Porque ¿te acuerdas que dijimos? Ya no importa mi estatus, ya no importa todo esto, porque tenemos una nueva manera de vernos como hermanos en Cristo. Entonces, eso para cerrar el asunto de si la Biblia demanda o no demanda la esclavitud y todo esto. Simplemente, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y hay un llamado a que si tu jefe te pide algo, pues lo obedezcas. Y alguien puede decir, ay, pero es que si conocieras a mi jefe. Yo un tiempo trabajé en otra escuela de música en la que mi jefe es un hombre admirable.
musicalmente hablando, un hombre que me enseñó muchísimo. Marcelo es alguien que marcó mi vida por siempre. Él es la razón por la que yo decidí dejar mi país y venir a México a estudiar música. Y luego trabajé en otra escuela en que mi jefe era una zanahoria. O sea, musicalmente hablando era un pepino. No tenía idea de nada. Y yo tuve que aprender a sujetarme a mi jefe, aunque a todas luces era una ensalada mi jefe. Y Pablo dice: sujétate a tu jefe, obedece en todo, dice ahí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ahí está la clave. Yo no estoy trabajando para agradar a mi jefe, sino por temor de Dios. Y el temor de Dios no es algo malo. Acuérdate que la Biblia dice que el temor de Dios es limpio. Hay dos tipos de temores: el temor sucio, que te aparta. Cuando ves un perro fiero en la calle, ¿qué haces? Lo enfrentas, o sea, te vas al frente para no cruzarte con él. ¿Por qué? Porque ese temor sucio te hace apartarte. En cambio, el temor limpio de Dios te acerca. Mientras más temes a Dios, más cerca de Él estás. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dichosos los que le temen. ¿Cómo puede ser posible que voy a ser dichoso si le temo? Bueno, solo con Dios es así. Ese temor de Dios me permite estar cerca de Él y me permite trabajar. Y no importa, a lo mejor tú cuentas millones y tu trabajo es hacer firmas en cheques de millones de dólares, y tú compras empresas y compras, a lo mejor sí, puede ser. A lo mejor tu trabajo es contar pesos en la boletería del metro. A lo mejor tu trabajo es atender como un doctor en una de las empresas más importantes, uno de los hospitales más caros del país. A lo mejor tu trabajo es simplemente lavar baños en alguna oficina. No importa, el Dios que tenemos es el mismo. Nuestra perspectiva no está, porque bajo el sol sí hay mucha diferencia, pero más allá del sol no lo hay. Tu proveedor sigue siendo el Señor. Tu identidad no viene de tu trabajo, y tu estatus no lo da la marca de ropa que puedes pagar. Todo proviene del Señor. De ahí venimos y hacia allá vamos. Pero esto no puede suceder, como dice el capítulo 3, versículo 1, si no habéis resucitado con Cristo. Porque si no has resucitado con Cristo, no hay manera que veas las cosas de arriba. No lo puedes, estás tapado. Hay un velo. Volvamos a Colosenses 3, verso 23. Por eso dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Qué bonito, ¿no? Porque una cosa es decir: ya cumplí. Ok, ya, Señor, ¿quieres que cumpla? Va, lo voy a cumplir. Si tu jefe te dice que mueva esta silla, ok, ya lo hice. Pero esa no es la actitud. El problema no está en hacerlo. El problema es qué está pasando en tu corazón. La tarea que tengas, hazla de corazón. Todo lo que hagáis, hacedlo del corazón, como para el Señor. Si Dios te dijera: por favor, lávame ese baño, ¿cómo lo lavarías? Si Dios te dijera: hazme una firma para un cheque de $300,000, es lo mismo, el Señor te lo está pidiendo. Alcánzame una llave, es el Señor. Todo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Verso 2, sabiendo, literalmente esta palabra es entendiendo, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tu perspectiva va a cambiar mucho en tu trabajo si vas a trabajar sabiendo que el Señor te puso ahí. Porque Dios no te puso donde estás para ganar dinero, sino para hacer luz, como luminar en medio de una generación oscura y perversa. Y sí, necesitamos luz en los
las reuniones de altos ejecutivos en bancos y empresas, y necesitamos luz en los barrios más pobres y en los lugares más abandonados, y necesitamos luz entre gente que ha tenido doctorados y especializaciones y masterados y todo tipo de grados académicos, y necesitamos luz en personas que no han asistido nunca a una escuela, y necesitamos luz entre todos. ¿Y cómo vamos a llegar allá? Somos, ¿te acuerdas? El cuerpo de Cristo, y Dios extiende su mano hacia todas partes. Y va a cambiar mucho tu perspectiva cuando entiendas que el trabajo que tú tienes, a lo mejor tu trabajo es atender a tu casa. Y a lo mejor tú, en un mundo tal como vivimos el día de hoy, en que el mundo ve deshonroso que te quedes en casa a cuidar a tus hijos y a cuidar la casa, tú puedes decir, pero es lo que Dios el día de hoy me está poniendo a hacer, y lo voy a hacer como para el Señor, porque ni mi provisión, ni mi identidad, ni mi estatus viene de mí, de mi área laboral, sino del Dios que me amó y se entregó por mí, porque a Cristo el Señor servís. Te doy 3 ejemplos bíblicos de personas que han vivido con los ojos más allá de la perspectiva terrenal. El primero es José. ¿Recuerdas a José? Porque a lo mejor tú dices, ay, Iber, pero es que si yo fuera pastor podría vivir así, porque al final de cuentas como pastor, Iber, tu tarea es predicar. Eso sí está, pues ya está bien fácil ser espiritual si tu tarea es leer la Biblia. Créeme que no siempre. Así como a ti te cuesta agarrar un lápiz y hacer un informe, y así como a ti te cuesta levantar la persiana para abrir la tienda, hay días que cuesta abrir la Biblia y decir, ay, tengo que ir a la iglesia. Es igual de difícil, porque somos igual de pecadores. Y por eso déjame ponerte estos ejemplos de personas que están con trabajos, digamos, seculares. El primero es José. José trabajaba, primeramente cuando fue vendido como esclavo, trabajaba para Potifar en Egipto. No era un trabajo espiritual, pero lo hizo tan bien que fue apreciado. Incluso cuando fue después enviado a la cárcel, trabajó en la cárcel de tal manera, no era un trabajo espiritual, pero estuvo en la cárcel sirviendo de tal manera que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todo. Y luego cuando estuvo sirviendo a Faraón, ¿tú crees que eso es un trabajo espiritual, servir a Faraón? No, pero lo hizo tan bien que Dios lo usó en un trabajo secular para guardar a todo su pueblo, para proveer lo suficiente para rescatar a todo el pueblo de una gran hambruna. Y es a través de José que una familia, su papá, sus hermanos, van a Egipto, y 400 años después sale una nación. ¿Qué importancia puede tener eso? Una familia convirtiéndose en una nación gracias a un hombre que tenía un trabajo secular, que hacía lo correcto. Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo trabajaba como para el Señor. Él hacía tiendas, él predicaba, él tenía la vista más allá de la recompensa terrenal. Pero hay un ejemplo mejor: Cristo. Cristo, más o menos a los 30 años, comenzó su ministerio público a enseñar la palabra. Antes de eso, no. Digamos, si como era lo normal, a los 12 años comenzaba a trabajar, estuvo 18 años trabajando como carpintero. La palabra carpintero es un poco engañosa, más bien sería como una especie de que hace todo. O sea, hace carpintería, albañilería. Era un hombre que trabajaba en Estados Unidos le dirían un contratista, ¿no? Es alguien que sabe de plomería. Eso es lo que hacía Jesús. Era un hombre, un obrero, ¿no? Por más tiempo trabajando, haciendo eso, que predicando. Y lo hizo puestos los ojos en la recompensa, por el gozo puesto delante de él, soportó todo. Entonces, sí, sería padre que todos fuésemos pastores, que tuvieras un trabajo ministerial, pero no es así.
pero el trabajo donde estás es tan espiritual como el de cualquier pastor, cualquier persona que predica la palabra. Esta semana, yo sé que no es tan real, ¿ok? No es tan real así, pero alguien decía, ¿cuál de los 5 evangelios que hay tú crees que tus vecinos van a leer más? ¿Mateo, Marcos, Lucas, Juan o tu vida? Y yo me quedé, ok, entiendo que está mal formulado todo, pero la idea se entiende, ¿no? Hay una manera de trabajar que revela el evangelio. ¿Te gusta tu trabajo? No, pero me gusta mi jefe, el jefe supremo, el Señor de señores. Ahora, déjame terminar con 2 pasajes, porque el trabajo que tenemos es para este tiempo. Un día el Señor Jesús va a regresar y va a reinar físicamente en esta tierra. El reino que Dios le prometió a David en 2 Samuel capítulo 7, Dios le dice, voy a levantar de tu descendencia un rey cuyo reino no tendrá fin. Eso no se ha cumplido, porque todos los hijos de David murieron y al final el reino entero de Israel cayó y pues ya no hubo. Y cuando el ángel viene a anunciarle a María que va a quedar embarazada, le dice que su hijo Jesús se sentará en el trono de David, su padre. Cosa que no pasó tampoco, porque fue a la cruz, ascendió a los cielos y no sucedió. No se ha sentado en el trono de David, su padre. Falta eso, el reino en el que Jesús esté gobernando aquí en la tierra. Y fíjate cómo lo describe. Acompáñame a Isaías capítulo 2, por favor. Porque algunos anhelan, ay, cuando venga el Señor y Él reine, las cosas van a ser distintas, las cosas van a ser, pues sí, ¿te imaginas a Jesús gobernando toda la tierra? Justicia perfecta. Salmo 2 dice, pídeme, Dios le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia todas las naciones, las regirás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Isaías capítulo 2, versículo 4. Está describiendo Isaías ese momento, el reino en el que Cristo estará gobernando en la tierra. Dice Isaías 2:4, juzgará entre las naciones, Cristo, Él va a gobernar, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. ¿Qué quiere decir eso? Las espadas, todo lo que es de guerra, se va a convertir en tractores, por decirlo de alguna manera. Y las lanzas, otro instrumento de guerra, en hoces. Las hoces se utilizan para cortar las espigas de trigo, ¿no? Es como una C, ¿no? Para poder cortar bien los manojos de trigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aún en el milenio va a haber trabajo. No va a haber guerra, pero sí hay trabajo. Hay que trabajar. Pero va a ser un trabajo con Cristo gobernando. O sea, ¿no se va a acabar el trabajo? No, porque es parte del paraíso. Y acompáñame al último capítulo, Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 22 describe el último tiempo. Ya Dios juzgó todo, cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén desciende del cielo y la ciudad es hermosa donde vamos a vivir por toda la eternidad. Y Cristo estará ahí en medio de nosotros. Dicen, no tiene sol ni luna porque Cristo es la lumbrera. Ahí está, del trono de Dios sale un río y el árbol de la vida está en el medio del paraíso. Ahí está. Apocalipsis 22, voy a leer desde el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no sé tú, pero yo anhelo esto. O sea, realmente yo, Señor, ya. O sea, vámonos, Señor. Quiero esto. Quiero caminar ahí. No me importa si las calles son de oro o no. La neta, tú vas a estar ahí. Quiero estar ahí. Quiero ver el árbol. Quiero comer ese fruto que ya voy a poder comer, el árbol de la vida. Quiero poder estar ahí. Y dice
y no habrá más maldición. Claro, Adán pecó, cayó la maldición y aquí ya no hay, porque es un nuevo cielo y es una nueva tierra. No hay más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cómo? Todavía habrá trabajo. Todavía va a haber cosas que hacer. Es que tenemos un Dios trabajador, y el trabajo es una manera de glorificar a Dios. La maldición ha hecho que el trabajo sea difícil, angustioso, pero la cruz nos ha dado un nuevo entendimiento, una nueva naturaleza. Y a través de esta nueva naturaleza, por la relación que Cristo tiene con nosotros, cambia la relación que tenemos con nuestro trabajo. Y ahora puedo trabajar y no servir al ojo, sino servir al Señor. Y ahora ya no necesito mi identidad de mi trabajo. Es decir, si tú puedes conseguir un mejor trabajo, gloria a Dios, procúralo, prepárate, sé fiel y Dios probablemente va a permitirte que vayas ascendiendo. Si tienes una mejor oferta de trabajo y Dios te está dirigiendo, procúralo. Busca un trabajo en el que puedas honrar a Dios y trabaja para el Señor, y la provisión va a venir de su mano, porque Él dijo que a todo aquel que busque el reino de los cielos y su justicia, todo lo que necesite, que comeré o que vestiré, le será añadido. Porque tú y yo ya no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y desde allá estamos recibiendo un llamado. Vamos a orar. Señor, primeramente el día de hoy quisiera, junto con mis hermanos, pedirte perdón si hemos despreciado el trabajo que tú nos has dado. Si por poner nuestra vista en las cosas de la tierra hemos despreciado el lugar donde nos has puesto a glorificarte. Perdónanos, Señor. Danos un nuevo corazón, una nueva perspectiva y nuevos ojos. Danos no resignación, sino contentamiento con el lugar donde tú nos has puesto. También, Señor, el día de hoy quisiera pedirte por aquellos hermanos que no tienen trabajo, que a lo mejor están en este tiempo tan difícil en la economía, no han encontrado un trabajo. Guíales, Padre, a un lugar en el que puedan glorificarte todos los días ante sus compañeros, ante sus jefes, ante las personas que los ven llegar al trabajo. Y te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que podamos hacer las cosas como para ti, no sirviendo al ojo, no sirviendo con temor del hombre, sino con temor de ti, poder hacer todo con gozo para tu gloria. Gracias por darnos esta manera de glorificarte. Confiamos en ti y tú traerás la provisión necesaria en el tiempo correcto. Y tú nos das nuestra identidad y nuestro estatus. Tú lo gritaste desde la cruz, pagado por completo. Que nunca se pierdan esas cosas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y acompáñanos en una semana laboral que comienza con unos nuevos ojos. Danos de tu Espíritu, Padre. Te rogamos todo esto, Señor, sabiendo que pedimos conforme a tu voluntad y confiando en que nos escuchas. Por Cristo, nuestro Salvador, Padre Santo. Amén.